Bien, bienvenidos entonces a la que es hoy la clase número 8 de este proceso. So welcome everybody to class number 8 of this process. Es importante que, que nos ubiquemos a qué es lo que estamos leyendo. It's important that we find ourselves and figure out what it is that we're reading. Durante su tercer viaje misionero, During his third missionary trip, el apóstol Pablo se quedó en Éfeso por casi 3 años. the Apostle Paul was stuck in Ephesus for about 3 years. Y ahí, en esos 3 años, dejó una iglesia bien consolidada. And in those 3 years, he left a church that was very solid. Esta carta que vemos de los Efesios, This letter that we see for the Ephesians, posiblemente la envía él a todas las iglesias o a la iglesia de Éfeso. he's possibly sending it to all the churches or to the church in Ephesus. Recuerden que cuando hablamos de la iglesia en Éfeso, hablamos de todas las casas, ¿verdad? Remember that when we talk about the church of Ephesus, we're talking about all the houses. No era que había una iglesia, un templo único y todo el mundo iba a ese lugar. It's not that there was just one church, one temple, and everybody went to that temple, that place. Se cree que él escribió esta carta a la iglesia en Éfeso unos 6 o 7 años después de haberse ido de Éfeso. It's believed that he wrote this letter to the Ephesians 6 or 7 years after he left Ephesus. Y la escribe mientras él está en la prisión en Roma. And he writes it while he's in prison in Rome. Esta iglesia estaba enfrentando posiblemente dos peligros. This church was possibly facing 2 dangers: Una división o una posible división a possible division debido a ese eterno problema de los judíos y los gentiles. due to that eternal problem of the Gentiles versus the Jews, Los judíos tratando de judaizar a los gentiles. the Jews trying to make the Gentiles Jewish, Y la falta de santidad de parte de algunos hermanos, la falta de consagración de parte de algunos hermanos. and the lack of holiness or sanctity on behalf of some of the brothers and sisters. Esta que ha sido catalogada la constitución del reino, This has been constituted as the constitution of the kingdom, definida por algunos la carta suprema del Nuevo Testamento, it's been defined by some to be the supreme letter in the New Testament. porque aunque Romanos es la carta con más contenido teológico, Because even though Romans has the most theological content, en solamente 6 capítulos, in just those 6 chapters, en una carta relativamente pequeña, in a relatively small letter, Pablo nos permite ver la eternidad. Paul allows us to see eternity. Esta carta puede estar dividida en 3 partes, This letter can be divided in 3 parts, en 3 grandes temas. in 3 big subjects or themes: El proyecto eterno de Dios, God's eternal project, o que nosotros lo llamamos el propósito eterno de Dios, we're referring to it as God's eternal purpose, la reunión de todas las cosas en Cristo the gathering of all things in Christ, y la iglesia. and the church. Por eso es que la carta es conocida por algunos como la constitución de la eclesía. That's why this letter is known to some as the constitution of the ecclesia. Es el fundamento sobre el cual se desarrolla la eclesía. It's the foundation of how the ecclesia is developed. Ahora, de acuerdo como lo hacemos todas las semanas, As we do every week, primero tratamos de ver si en la carta que estamos leyendo o en el relato que estamos leyendo hay historia. first we try to see if there's facts in the story that we're reading. Y en este caso no hay. And in this case, there isn't. Or No hay history. no hay un relato histórico. There's not a historical narration. No es como los evangelios que nos van describiendo parte de la historia o el libro de los hechos. It's not like the book of the Gospels or the book of Acts or the Gospels that kind of give us a little bit of the history of what's going on. Entonces lo siguiente que tratamos de ver es principios y valores, claves y lecciones. So what we try to look at is principles and values, and we look for keys and lessons. Y en los primeros 3 capítulos And in the first 3 chapters, vamos a encontrar quizás 1 o 2 partes que podemos considerar como lecciones o valores.
we're going to find maybe one or two parts that we can consider as keys and lessons. Y yo seleccioné quizás la más grande de todas, que tiene que ver con la oración de acuerdo a Pablo. I selected possibly the biggest one that is Paul's prayer according to Paul. Que la vamos a ver en el capítulo 1 del 15 al 19 y en el 3 del 14 al 21. We're going to see it twice, once in chapter 1, 15 through 19, and once in chapter 3, verses 14 through 21. La oración tiene una dimensión completamente diferente en el nuevo pacto. Prayer has a completely different dimension in the new covenant. Aunque sigue siendo comunicación, Though it continues to be about communication, aunque sigue siendo un privilegio para nosotros los intercesores, though it's still a privilege for those of us that are intercessors, el hecho de que estamos parados ahora en el nuevo pacto the fact that we are now in the new covenant, cambia completamente las condiciones de la oración. it completely changes the conditions of prayer. Y se acaban muchos de los formatos del Antiguo Testamento, se acaban. A lot of the formats of the Old Testament just end. Entonces vamos a ver de manera rápida algo que estos pasajes que en los cuales Pablo expresa cómo oraba y por qué oraba él. So we're going to see some of these passages of how Paul prayed and why he prayed. Y nos vamos a dar cuenta de que son bastante diferentes a las oraciones del Antiguo Testamento. We're going to see that these are very different to prayers in the Old Testament. Entonces vamos a verlo rápidamente. Capítulo 1, versículo 15. So let's look at them very quickly. Chapter 1, verse 15. Dice, por eso yo por mi parte, desde que me enteré de la fe que tienen en el Señor Jesús y del amor que muestran por todos los santos, no he dejado de dar gracias por ustedes al recordarlos en mis oraciones. For this reason, because I have heard of your faith in the Lord Jesus and your love towards all the saints, I do not cease to give thanks for you, remembering you in my prayers. Pido que el Señor, pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre glorioso, les dé espíritu de sabiduría y de revelación para que lo conozcan mejor. That the God of our Lord Jesus Christ, the Father of glory, may give you the spirit of wisdom and revelation in the knowledge of him. Primera cosa, The first thing, Pablo no está orando por necesidades humanas, Paul was not praying for human needs, aunque posiblemente había muchas necesidades humanas. though there was possibly a lot of human needs. Pablo estaba orando para que ellos pudieran tener por el Espíritu Paul was praying so that they might have through the Spirit una sabiduría no humana a wisdom that was not human que les permitiera conocer mejor a Cristo. that would allow them to know Jesus better. Después en el 18 dice, pido también que se les sean iluminados los ojos del corazón para que sepan a qué esperanza Él los ha llamado, cuál es la riqueza de su gloria, de su gloriosa herencia entre los santos y cuán incomparable es la grandeza de su poder a favor de los que creemos. In verse 18, it says, having the eyes of our hearts enlightened, that you may know what is the hope to which he has called you, what are riches of his glorious inheritance in the saints, and what is the immeasurable greatness of his power toward us who believe, according to the workings of his great might. Vea lo que dice Pablo, es fundamental que ahora en Cristo Look at what Paul is saying. Paul is saying that it's fundamental that now in Christ, no está orando para que Dios nos salve, he's not praying for Jesus for God to no, save us. no ora para que Dios nos sane, He's not praying for God to heal us. ni siquiera para que nos prospere. He's not even praying for the Lord to prosper us. Está orando para que los ojos de nuestro corazón, o sea, los ojos espirituales, se abran. He's praying so that the eyes of our hearts, meaning are so that they're open, Para que comprendamos lo que ya tenemos, so that we can understand what we already have, la esperanza que ya tenemos, the hope that we already have, la herencia que ya tenemos the inheritance that we already y have, el poder que ya tenemos a nuestro favor. and the power that we already have in our Qué favor. oración más distinta. What a different type of prayer. Ahí nos podríamos quedar, pero voy a evitar la tentación de quedarme ahí. Pásese al 3:14. We can stay there, but we're going to move on. I'm going to avoid the temptation. Go to chapter 3, verse 14. Dice, por esta razón me arrodillo delante del Padre, de quien recibe nombre toda familia en el cielo y en la tierra. Le pido que por medio del Espíritu
con el poder que procede de sus gloriosas riquezas, los fortalezca a ustedes en lo íntimo de su ser. It says, "For this reason I bow my knees before the Father, from whom every family in heaven and on earth is named, that according to the riches of his glory he may grant you the strength with the power through his Spirit in your inner being." Ajá. O sea, no está orando otra vez por necesidades externas. Again, he's not praying for external needs. Por eso a lo que dedicamos tantas horas en nuestra oración, That's what when we dedicate so many hours in our prayer, para que nos saque de nuestros problemas, so that he can bail us out of our problems. para que nos arregle nuestro matrimonio, We pray that he fix our marriage, para que nos dé paciencia en nuestro trabajo, that he give us patience at work. ¿no? Ora para que por medio del Espíritu, He's not praying for any of that. He prays so that through the Spirit, nuestro hombre interno, el hombre espiritual, sea fortalecido that our inner man, our inner person, our spiritual being be strengthened para una sola cosa. for one thing. Versículo 17. Verse 17. Para que por fe Cristo habite en sus corazones. So that Christ may dwell in your hearts through faith. Y pido que arraigados y cimentados en amor puedan comprender junto con todos los santos cuán ancho y largo, alto y profundo es el amor de Cristo. That you, being rooted and grounded in love, may have strength to comprehend with all the saints what is breadth and length and height and depth, and to know the love of Christ that surpasses knowledge, that you may be filled with the fullness of God. En fin, que conozcan ese amor que sobrepasa nuestro entendimiento para que sean llenos de la plenitud de Dios. Sorry, I got ahead of myself. To know the love of Christ that surpasses knowledge, that you may be filled with all the fullness of God. Ahora, vean qué interesante. Now look how interesting. Para Pablo es fundamental que nosotros comprendamos la profundidad del amor de Dios. To Paul, it's fundamental that we comprehend the depth of God's love. Y vea cómo lo dice. Dice cuál ancho, cuál largo, cuán alto y cuán profundo. And look how he puts it. He says the breadth and the length and the height and the depth of his love. Porque esa es la dimensión en la que nosotros estamos. Because that's the dimension where we are. Ahora estamos en Cristo. Now we are in Christ. Por lo tanto, ahora lo que tenemos que entender o lo que necesitamos entender So now what we have to understand es desde donde estamos nosotros, qué tan ancho, is from where we are, how wide, qué tan alto, how high, qué tan profundo how deep, y qué tan largo and how long es el amor de Dios. is God's love. ¿Para qué? Vea lo que dice el versículo 20. For what? Look at verse 20. Al que puede hacer muchísimo más que todo lo que podamos imaginarnos o pedir, por el poder que obra eficazmente en nosotros. A él sea la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. Now to him who is able to do far more abundantly than all that we ask or think, according to the power at work within us, to him be glory in the church and the Christ through Jesus, all generations forever and ever. Amen. Entonces, vea qué interesante. Él dice, si nosotros comprendemos, si nuestros ojos se abren espiritualmente hablando, So he's saying, if our eyes are open, spiritually speaking, si nosotros comprendemos cuál es la herencia que tenemos, if we understand what our inheritance is, si comprendemos nosotros la profundidad del amor de Dios, if we understand the depth of God's love, no nos vamos a preocupar por pedir tanto por nosotros, then we're not going to worry so much about asking things for ourselves. porque partimos del principio de que Él hace más de lo que nosotros podríamos pedir o imaginar. Because we stand on the principle that God could do more than what we could ever ask or think. Y bueno, voy a parar ahí y un día de estos en la escuela de oración vamos a trabajar estos conceptos más a fondo. I'm going to stop there and then we're going to go over these concepts in the school of prayer. Porque me da mucha tentación quedarme ahí. Because I'm very tempted to stay there. Ahora, después de esto, hablemos del propósito eterno del Padre. Now, after this, let's speak about the eternal purpose of the Father. Y como lo dije al principio, And like I said in the beginning, el plan eterno de Dios, God's eternal plan, su propósito eterno, his eternal purpose, su intención eterna his eternal intention es
uno de los conceptos más importantes de este libro, de esta carta a los Efesios. It's one of the most important concepts in this letter to the Ephesians. Entonces, pero antes de eso vamos a hacer algo que no hemos hecho antes. But before that, we're going to do something that we haven't done before. Y es que vamos a hacer un glosario de términos. We're going to make a glossary of terms. Un glosario es una lista de palabras con su significado. A glossary is a list of words, a vocabulary list with their meaning. Y yo escogí algunas palabras que es fundamental que nosotros entendamos al leer este libro, esta carta a los Efesios. And I chose a few words that are fundamental that we understand while we read this letter to the Ephesians. Y la primera palabra que escogí es la palabra misterio. The first word that I chose is the word mystery. Entonces, escriba sus pasajes porque los vamos a revisar rápidamente. Está en el 1:9, 3, del 3 al 9 y 6:19. Write those passages down because we're going to go over them very quickly. Chapter 1, verse 9, chapter 3, 3 to 9, and 6, verse 19. Esa palabra aparece como 7 veces imagínense que aparece 7 veces en 6 capítulos. That word appears about 7 times in 6 chapters. En una carta de 6 capítulos, imagínense. It comes out in a letter of 6 chapters. Just think about that. Entonces, vea lo que dice en el 1:9. So look at what it says in 1:9. Dice, Él nos hizo conocer el misterio de su voluntad conforme al buen propósito que de antemano estableció en Cristo. Making known to us the mystery of his will according to his purpose, which he set forth in Christ. Ahora brínquese al capítulo 3. Now jump to chapter 3. Del 3 al 9 dice así. From 3 to 9 it says, es decir, el misterio que me dio a conocer por revelación, como ya les escribí brevemente. Al leer esto podrán darse cuenta que comprendo el misterio de Cristo, ese misterio que en otras generaciones no se le dio a conocer a los seres humanos, ahora se les ha revelado por el Espíritu a los santos apóstoles y profetas, de Dios. Es decir, que los gentiles son, junto con Israel, beneficiarios de la misma herencia, miembros de un mismo cuerpo y participantes igualmente de la promesa en Cristo Jesús mediante el evangelio. De este evangelio llegué a ser servidor. Ese fue el regalo que Dios me dio por su gracia conforme a su poder eficaz, que yo, el más insignificante de todos los santos, recibí esta gracia de predicar a las naciones las incalculables riquezas de Cristo y de hacer entender a todos la realización del plan de Dios, el misterio que desde los tiempos eternos se mantuvo oculto en Dios, creador de todas las cosas. It says, starting in verse 3, how the mystery was made known to me by revelation, as I have written briefly. When you read this, you can perceive my insight into the mystery of Christ, which was not made known to the sons of men in other generations, as it has been now revealed to his holy apostles and the prophets by the Spirit. This mystery is that the Gentiles are fellow heirs, members of the same body, and partakers of the promise in Christ Jesus through the gospel. Of this gospel, I was made a minister according to the gift of God's grace, which was given me by the working of his power. To me, though I am the very least of all the saints, this grace was given to preach to the Gentiles the unsearchable riches of Christ and to bring to light for everyone what is the plan of the mystery hidden for ages in God who created all things. Cuando leímos el libro de Hebreos, when we read the book of Hebrews, el autor de Hebreos nos habló de las sombras en el antiguo pacto. The author of Hebrews spoke about the shadows in the Old Testament. No fue sino hasta la muerte de Jesús en la cruz, It wasn't until the death of Jesus on the cross cuando todas esas sombras fueron clarificadas. that all of those shadows were made clear. Porque Jesús es el cumplimiento de todos los tipos y sombras del antiguo pacto. Because Jesus is the fulfillment of all the types and shadows of the Old Testament. Sin embargo, aún después de la muerte de Jesús However, even after the death of Jesus y después de la resurrección, and after the resurrection, quedaron cosas que no se comprendían totalmente. there were still things that were not fully comprehended. Y Pablo nos dice aquí en estos pasajes, en el libro de Efesios, And Paul tells us in these verses in que a Ephesians él se le dio la oportunidad de comprender ese misterio.
that he was given the opportunity to understand that mystery, el misterio del evangelio. the mystery of the gospel. Y ese misterio del evangelio And that mystery of the gospel es la obra de Cristo. is the work of Christ. De hecho, a Pablo Dios mismo le concedió In fact, Paul was given by God himself tener la oportunidad de tener una revelación que nadie más tuvo. the opportunity to have a revelation that nobody else had. Él dice que a él lo llevaron al tercer cielo He talks about how he was sent to the third heaven, y que ahí Dios le dio una revelación que era difícil de poner en palabras. and there God gave him a revelation that was very difficult to put into words, Ujú. Pero que él ha podido descifrar but that he's been able to decipher, y que básicamente tiene que ver con el cumplimiento del plan eterno en Cristo. and it basically has to do with the fulfillment of the eternal plan in Christ. Entonces, Pablo, como lo vamos a ver ahorita, So as we're going to see today, Paul nos puede hablar no de el principio can speak to us not about the beginning que empieza en Génesis capítulo 1, that starts in Genesis chapter 1, sino que nos puede hablar del antes de la fundación del mundo. but he can speak to us about before the foundation of the world. Entonces, esa palabra es muy importante en nuestro glosario, el misterio. So that word mystery is very important in Ya our no hay un glossary. misterio, señores. There's no mysteries Ya left, ladies todo and gentlemen. fue clarificado en Cristo. Everything was revealed in Christ. Así que todo mensaje misterioso que escuchemos en la iglesia So whatever mysterious messages that we may hear at church, es innecesario they're unnecessary porque ya fue clarificado todo en la persona de Cristo. because they've already made clear, they've already been revealed in the person of Christ. La segunda palabra en nuestro glosario es predestinado The second word in our glossary is the word predestined. y lo vamos a encontrar en el capítulo 1, versículo 11. We're going to find it in chapter 1, verse 11, Empezando no más el libro. starting in the beginning of the book. Ajá, capítulo 1, 11. Esta Chapter 1, palabra, esta palabra predestinado o predestinado aparece en este libro de Efesios This word predestined appears in the book of Ephesians, y también aparece en el que acabamos de terminar de leer en el libro de Romanos. and it also appears in the book that we just finished reading, Romans. Aparece en Romanos 8 del 28 al 30. It appears in Romans 8 from 28 through 30. Esta palabra ha dado mucho problema a los teólogos This has been a very troublesome word for theologians, y ha puesto y ha creado una imprecisión en la forma en la que la iglesia lee la escritura. and it has created an imprecision, an imprecise way of reading the word in church. Porque se ha interpretado esta palabra predestinado Because this word predestined has been interpreted para decir que de alguna manera to try to say that in some way, Dios escogió de antemano God pre-chose a algunas personas para ser salvas some people to be saved. y otras, obviamente, que no fueron escogidas, van a ser condenadas. And others, obviously the ones that were not chosen, were to be Entonces, condemned. eso en lo práctico sería como que Dios predestinó que en esta casa nos salváramos Evelyn y yo, pero que si no predestinó a mi hijo Andrés y a Abigail y a mi hija Abigail de ser salvos, ellos no van a ser salvos aunque yo les predique. So on practical terms, it would mean that, for instance, in my house, the Lord would have chosen me and Evelyn to be saved, but maybe he didn't choose my son Andres or my daughter Abby, and they would not be saved. Como ustedes pueden imaginarse, eso suena un poquito raro, As you can imagine, that sounds a little bit strange. pero aunque ustedes no lo crean, ese ha sido el fundamento teológico de una gran línea de pensamiento en el cristianismo. But believe it or not, that has been a big way of thinking for a big wave of people in Christianity. Especialmente cuando lo leímos en Romanos 8, que del 29 decía lo siguiente, lo voy a leer aquí, Romanos 8, del 29 al 30, dice, porque a los que Dios conoció de antemano también los predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito de entre muchos hermanos. A los que predestinó también los llamó, y a los que llamó también los justificó, y a los que justificó también los glorificó.
Romanos 8 de qué, perdón? 8 del 29 al 30, 29 y 30. So Romans chapter 8, verses 29 and 30. It says, for those whom he foreknew, he also predestined to be conformed to the image of his son, in order that he might be the firstborn among many brothers. And those whom he predestined, he also called, and those whom he called, he also justified, and those whom he justified, he also glorified. Uh-huh. Y como lo leemos en el 1:11 de Efesios, And as we read in 1:11 in Ephesians, dice, en Cristo también fuimos hechos herederos, pues fuimos predestinados según el plan de aquel que hace todas las cosas conforme al designio de su voluntad. it says, in him we have obtained an inheritance, having been predestined according to the purpose of him who works all things according to the counsel of his will. Claro, algunos piensan entonces que esto, especialmente leyendo Romanos, que esto es que Dios a algunos los escogió de manera predeterminada. So some people think, especially after reading Romans, is that God pre-chose people before the foundation. Y creo que nos hicieron mucho daño con ese pensamiento. And I think that belief has been very hurtful for the Porque church. si uno lee el texto completo, If you read the full text, se dará cuenta de que el plan de Dios está centrado en Cristo, no en el ser humano. you're going to see that God's plan is centered in Christ, not in humans. Quiere decir que cuando habla de predestinación, It means that when it speaks about predestination, que significa predestinar which means to be predestined, o definir un destino de algo, or to predefine a final destination of something. de hecho, la palabra que se usa en griego es proorizo, In fact, the word in Greek is proorizo. que suena como a pro horizonte. That kind of sounds like pro and horizon. Es como el definir un horizonte, definir un límite, un límite. It's like defining the horizon or defining the limit. Si traducimos bien esa palabra, podríamos decir que lo que Dios hizo fue que diseñó un plan, un blueprint en inglés. If we properly translate that word, it would mean that God created a blueprint. O sea, lo que hizo Dios fue que estableció Basically, what he did is he established que toda persona que estuviera en Cristo that any person that would be in Christ, fuera hecho parte de su plan. that they would be made part of his plan. O sea que lo que predestinó fue a Cristo y el plan en Cristo. So truly what he predestined was Christ and the plan within Christ. No que predestinó a las personas. Not that he predestined people. Porque el plan de Dios nunca han sido las personas, ha sido Cristo mismo. Because God's plan has never been the people, has been Christ himself. Y nosotros en Cristo. And us in Christ. No, entonces predestinar no significa que Dios a unos salva y a otros no. So predestined doesn't mean that God saves some and not others. Sino que como lo dice alguien de una manera preciosa, y escribí yo aquí la frase, me encantó, me atravesó el corazón. There's somebody that puts it in a very beautiful way. It really pierced my heart the way they said it. Dice, no fue que Dios nos encontró o nos definió en Cristo antes de perdernos en Adán. He said that the way that they put it was that God chose us in Christ before he lost us in Adam. Sí, he found us in Christ. He found us in Christ. O sea, quiere decir que en la eternidad Dios nos predestinó a ser hijos suyos en Cristo antes de que siquiera nosotros fuéramos creados. Meaning that in eternity, he predestined us to be his children before we were even created. Y entonces eso nos lleva al tercer término, a la tercera palabra que es importante en el glosario para entender el libro de Efesios. So that takes us to the third word of the glossary that is very important that we understand. Y es la palabra adopción, And that's the word adoption. que está en el 1:15. That is in 1:15. Y que leímos también la semana pasada en el libro de Romanos en el capítulo 8. We also read it last week in Romans in chapter 8. Entonces vea lo que dice en el 1:15.
So look at what it says, Ephesians 1:15. Ujú. Dice, ¿qué dije? 1:15 dije. 1:15, sí. Déjeme ver, no, se los dije incorrecto. Es en el 1, en el 1, perdón, 1:5, no es 15, 1:5. Dije 1:15. Excuse me. Sí, es Es- 1:5, es 1:5, no 1:15. Ephesians 1:5, not 1:15. So Ephesians 1, chapter 1, verse 5. Le agregué un 1, no, es 1:5. Dice, I had it an extra one. bueno, al final del versículo anterior dice, en amor nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad. Starting at the end of the previous verse, it says, in love, he predestined us for adoption to himself as sons through Jesus Christ, according to the purpose of his will. Entonces, ojo, para unir los dos conceptos, el de predestinación y el de adopción. So to bring both concepts together, predestination and adoption. Claro, cuando nosotros pensamos en adopción, When we think about adoption, pensamos en adopción en los términos modernos, en términos de la adopción en nuestra cultura. when we hear adoption, we think of it in modern terms in regards to our culture. ¿Verdad? Que es básicamente ir y hacerse cargo de un niño que no es nada mío. It basically means that you go and you take care of a child that is not yours. Pero eso no es lo que significa la palabra adopción, por lo menos en el contexto en el que fue usada. But that's not what the word adoption means in the context, at least, that it was used. La adopción tiene que ver con el estado o la declaración del estado de un hijo como hijo heredero. An adoption has to do with declaring a son or a daughter as the heir, as a real heir. O sea, en esos términos, So uno in those puede adoptar a un hijo de uno. you can adopt one of your children. Esta palabra es en griego la palabra huitsesia The word in Greek is the word huitsesia o huitsesia. or huitsesia. Ajá. Y es una palabra que significa literalmente colocar a un hijo en relación de descendencia o progenitor, o de descendencia con el progenitor. Progenitor, ¿qué quiere decir? Sí, como el que lo tuvo. Uh-huh. So basically, setting your own child as the heir of the parents that had him. Ajá. Es poner al hijo como heredero. So making the child the heir. Sí, después cuando leamos el libro de Gálatas, vamos a ver que Gálatas lo explica todavía más o nos presenta incluso un ejemplo. When we read the book of Galatians, we're going to see that it explains it further and it even presents an example. Pero básicamente en el griego, o los griegos usaban por lo menos 4 palabras diferentes para hijo. But basically, the Grecians would use at least 4 different words for the word son. La primera palabra era nephios, que significa hijo bebé. The first word was nephews, which meant basically a baby. La segunda palabra era paidión, que es hijo infante. Then paidion, which was basically an infant. Que requiere un tutor. Somebody that requires a tutor. Después la palabra tecnón, que es un hijo aprendiz o discípulo. Then the word teknon, which is basically a son that is a learner or a disciple. Es el que está bajo tutoría, aprendiendo el oficio de un padre. They're the ones that are under tutoring and they're learning the work that a father does, that a parent does. Y está el hijo huios. And then you have the son huios, que es el hijo heredero. which is the heir. Curioso que la palabra adopción, It's funny that the word adoption, dije que se dice en griego huiotsesia o huiotsesia. in Greek, it's Huiotsesia. huiotsesia. Ajá. Huiotsesia. Sí, habrá que ver la transliteración en inglés. Estamos usando la de español. Aquí la tengo, es que no la practiqué. Sí, no, es que está difícil, no está fácil. Ni yo la puedo pronunciar. Ok, pero lo curioso es que esta palabra huiotsesia
The funny thing is that this word, what sesia, tiene la palabra huios it has the word huios in it. y sesia, que es como declararlo. And sesia, which would be kind of like declaring. Quiere decir que la adopción no es tomar a un hijo que no es mío y hacerlo mío, It means that adoption is not taking a child that is not mine and making them my own, sino declarar como heredero a un hijo que ya tenía. but rather declare as heir a child that I already have. Y esto, señores, es poderosísimo. And this is very powerful ¿Por qué? Porque en Cristo because in Christ, fuimos predestinados we were predestined para ser adoptados como hijos herederos. to be adopted to be children that would be heirs. Nosotros fuimos creados como hijos. We were created as children. Desde Adán, todos los nacidos somos hijos de Dios, Since Adam, everybody born was a child of God, pero perdidos, but lost, muertos, dead, sin comunión con Dios. without communion with God. Pero por medio de Cristo, But through Christ, ahora no solamente somos reinstalados en nuestra posición de hijos, not only are we now reinstated into our position of children, sino que somos adoptados como hijos herederos, but we are adopted as heirs, maduros, mature, capaces de administrar la herencia que hemos recibido. capable to manage the inheritance that we've received. Y entonces leamos el pasaje. Dice, en amor nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad. So the passage again, it says, in love, he predestined us for adoption to himself as sons through Jesus Christ, according to the purpose of his will. Qué maravilloso concepto. What a wonderful concept. Entonces, no está hablando de la salvación, de que quienes se salvan, quienes no se salvan, si son predestinados o si no son predestinados. So it's not speaking about salvation, about who's saved, who isn't saved, who's predestined, or who's not going to be predestined. Sino que si estamos en Cristo, But rather that if we are in Christ, no solo somos hijos, not only are we sons, sino or somos children, hijos herederos, but we are heirs, hijos maduros. mature children. La siguiente palabra es la palabra iglesia, The next word is the word church. que en el griego es eclesía. And in the Greek is the word ecclesia. Es una palabra que Jesús solamente utilizó una vez. This is a word that Jesus only used once. Y precisamente la usó una vez porque esa única sola vez marcó un principio y la estableció de una manera extremadamente importante. He only used it once because the time that he used it, it established a principle and he used it in a very important way, extremely important way. Esta palabra eclesía era un término que es de donde sacamos la palabra iglesia. This word ecclesia was a word, which is where we get the word church from. No tiene nada que ver ni con templos, It doesn't have anything to do with temples ni con actividades religiosas or with religious activities o con jerarquías eclesiásticas. or with ecclesiastics hierarchies. La palabra eclesía ya se usaba por los griegos desde mucho tiempo antes. The word ecclesia had already been used by the Grecians since way before. Y cuando Jesús la utilizó, dijo, Pedro, tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi eclesía. When Jesus borrowed it, he said, Peter, you are Peter, and over this ecclesia, I will edify No. my church. Sobre esta piedra, rock. Oh, I'm sorry, over this rock, I will edify my ecclesia. My Eclesía. church. Ajá. Que entonces esta eclesía, la palabra eclesía, So this word ecclesia viene de una palabra compuesta que significa llamar a afuera. it comes from a compound word that means to call from the outside. Es llamar a alguien a que venga afuera. It is to call somebody to go outside A reunirse en un lugar. so that they can gather in a place. Entonces es como decir una asamblea. It's kind of like saying it or calling it an assembly. Hasta ese momento la palabra se utilizaba para hablar de las personas que eran congregadas en un lugar Up until that point, it was in reference to people that would congregate in a place para definir asuntos sociales.
to define social matters. La eclesía estaba compuesta por las personas que estaban influenciando la cultura, la economía y la política de una región. The ecclesia was made up of people that were influencing the politics and the people, all the social issues and things in the area. Entonces Jesús la usa y dice que él va a desarrollar su propia eclesía. So Jesus uses it and he says that he's going to develop his own ecclesia. Y tiene todo el sentido del mundo, And it makes perfect sense porque Jesús predicó solo un mensaje because Jesus preached just one message. y no fue el de salvación. And it wasn't the message of salvation. Él predicó el mensaje del reino. He preached the message of the kingdom. Arrepiéntanse que el reino de los cielos se ha acercado. Repent, for the kingdom of heaven is at hand. Su propósito no era salvarnos para que nos convirtiéramos en zombies religiosos. His purpose wasn't to save us so that we would become religious zombies, Ajá, o sea, gente muerta pero con religión. meaning people that were dead but had religion, O para que estuviéramos metidos en un templo. or that would be stuck inside of a temple. Sino que para después de experimentar la salvación por medio de su sangre en la cruz, But so that after we would experience salvation through his blood on the cross, nos convirtiéramos en la asamblea de ciudadanos del reino that we could become the assembly of citizens in the kingdom, que definimos la cultura that we define the culture de un ambiente, of an environment, que definimos los principios that we define the principles de un ambiente of an environment para la transformación de territorios, for the transformation of land or para territories, continuar con la obra que Adán nunca empezó, to continue the work that Adam never started. y era llenar esta tierra con el reino de los cielos. And that was to fill this earth with the kingdom of heaven. Eso es eclesía. That's ecclesia. Entonces, cuando leamos la palabra iglesia, So when we read the word church, por amor a Jesucristo, for the love of Jesus, no piense en la reunión del domingo, don't think about the Sunday meeting. en la reunión que tenemos para cantar canciones, Don't think about the meeting that we have so we can sing songs, en un pastor o en un sacerdote predicando, or on a pastor or a priest preaching, o en el servicio social que hacemos. or in social service that we might have. Nada que ver. None of that. No estamos hablando de los ciudadanos del reino convocados por Dios We're talking about the citizens of the kingdom that were summoned by God para transformar los territorios. to transform the territories. Entonces, como se pueden dar cuenta, So as you can imagine, hemos sido una iglesia sin eclesía, we have been a church without an ecclesia, pero el Señor lo está haciendo, está empezando a reactivarnos. but the Lord is doing it. He's starting to reactivate us. Y la última palabra que quiero que hablemos y quiero poner delante de ustedes And the last word that I want to go over, that I want to put before you, es la palabra obras, is the word works. que la vamos a encontrar en el capítulo 2, versículo 10, We're going to find it in chapter 2, verse 10. que dice así, And it says this, 2, versículo 10. Dice, chapter 2, verse 10. porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. It says, for we are his workmanship, created in Christ Jesus for good works, which God prepared beforehand that we should walk in them. Ujú. Esta palabra obras, This word works, aunque puede incluir acciones sociales, even though it can include charity, significa algo muchísimo más grande que hacer cosas buenas o obras de caridad. it really means so much more than just doing good things or charity work. La palabra obras en la Biblia normalmente significa trabajo, The word works in the Bible typically means work, una labor que tenemos, a labor, something that you do, que obviamente toma ahora mayor sentido something that now makes more sense, or cuando, has more meaning. cuando entendemos la eclesía, It has more meaning now that when we understand the ecclesia. porque en la eclesía Because in the ecclesia, yo soy un ciudadano del reino I'm a citizen of the kingdom que tiene un trabajo que hacer.
that has a job to do, que no es predicar el evangelio, which is not to preach the gospel, que no está mal, nada malo predicar el evangelio, which is nothing wrong with preaching the gospel, sino es reflejar al Padre a través de mi trabajo, mi profesión, mi ocupación. but it reflects the Father through my work, through my job, my vocation. La palabra ergón, que es la palabra griega para obras, The word ergon, which is a Greek word for works, también se puede traducir como propósito o asignación. can also be translated as purpose or assignment or calling. Yo tengo una obra que hacer en esta tierra. I have a work to do on this earth. No fui enviado a esta tierra a sobrevivir. I wasn't sent to this earth to just survive. Desde el principio, cuando Dios creó a Adán, le dijo a Adán, te pongo en este Edén para que trabajes. From the beginning, when God created Adam, he said, Adam, I'm going to put you in this Eden so you can work. Quiere decir que cada uno de nosotros está en esta tierra para realizar una asignación. It means that all of us in this earth are here on this earth to do an assignment. Para aquellos que hemos experimentado la salvación, For those of us that have experienced salvation, estoy convencido de que cuando lleguemos a la presencia del Padre, I'm convinced that when we enter the presence of the Father, nos van a preguntar, ¿cumpliste con la obra? ¿Cumpliste con la asignación que te envié? they're going to ask us, did you complete the work? Did you do the assignment that we sent you to do? Y de acuerdo a la palabra voy a recibir galardones o recompensas por haber cumplido esa obra. And according to the word, I'm going to receive rewards for having fulfilled that work. Y esa palabra ergón también significa expresión práctica. That word ergon also means practical expression, O sea que nosotros somos la expresión práctica de Dios en esta tierra. meaning that we are God's practical expression on earth. Claro, por eso dice que fuimos creados en Cristo Obviously, that's why it says that we were created in Christ antes de la fundación del mundo. before the foundation of the world. Cada uno de nosotros es una expresión viva de Cristo. Every one of us is a living expression of Christ. La nueva vida que tenemos es la vida que ahora, o la oportunidad que tenemos de que Él se exprese a través de nosotros. The new life that we have is an opportunity that he can express himself through us. Y me quedaba una palabra más y es la palabra evangelio, And I have one word left, and that's the word gospel. que la vamos a encontrar We're going to find it en el 1.3 in 1:13, y que amarra todo esto que hemos estudiado hoy. and it ties everything that we've been talking about today. En el 1.3, Perdón, 3 o 13. perdón, ¿qué dije? ¿3 o 13? O sea, Dijo 13, 3, pero creo 1.13. que vi 13. 1.13, sí, correcto, es 1.13. Ephesians 1:13. Dice así, ¿lo tienen? Dice así, en él también ustedes, cuando oyeron el mensaje de la verdad, el evangelio que les trajo la salvación y lo creyeron, fueron marcados con el sello, que es el Espíritu Santo prometido. It says, in him you also, when you heard the word of truth, the gospel of your salvation, and believed in him, were sealed with the promised Holy Spirit. El evangelio The gospel no es Is no es los cuatro evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, It's not the four gospels, Matthew, Mark, Luke, and John, aunque se llaman evangelios. though they're called the gospels. Pero recuerden que esos son nombres que la iglesia en algún momento le puso a los libros. But don't forget, that's the name that the church at one point gave those books. No fue que Marcos dijo, llámele evangelio a este libro que yo estoy haciendo. Mark never said, okay, when I finish this book, you're going to call it the gospel. Ni los títulos, ni los subtítulos, ni los capítulos, ni los versículos son parte de la escritura. The titles, the subtitles, or the numbers in the verses, the chapters, none of that is part of the scripture. Entonces, ¿qué es el evangelio? So what is the gospel? El evangelio son buenas noticias. The gospel are good news. Y el evangelio es una buena noticia multidimensional And the gospel is a good multidimensional news. que nos recuerda que Dios es un padre It reminds us that God is a father que nos escogió y nos creó en Cristo antes de la fundación del mundo, that he chose us and predestined us before, or created us in Christ before the foundation of the world, y que nos formó en la creación, and that he formed us in creation. en el caso de Adán,
In the case of Adam, a mí me formaron en el 1972, I was formed in 1972 ajá, para poner dentro de ese cuerpo formado al Alex creado to put inside of that formed body the Alex that was created en la eternidad, in eternity, para ser una expresión del Padre en esta tierra, to be an expression of the Father on this earth, para ser el ergón, para ser un ergón de Dios en esta tierra. to be an ergon of God on this earth. Pero el pecado, But the sin, producto de la desobediencia, product of the disobedience, nos puso en un estado de muerte espiritual, put us in a state of spiritual death, de separación, of separation. gracias a nuestro papá Adán. Thanks to our dad, Adam. Pero ¿cuál es la buena noticia? But what is the good news? Que Dios no dejó de cumplir ese propósito. That God did not stop from fulfilling his Que el purpose. pecado del hombre no estorbó o detuvo el propósito de Dios. That the sin of man did not get in the way, did not stop the purpose of God. Que el pecado del hombre no alteró el propósito eterno de Dios. That the sin of man did not alter the purpose of the eternal purpose of God. Y las buenas noticias es que Dios continuó con su plan. And the good news is that God continued his plan. Y por ese amor maravilloso que tiene hacia lo que nosotros representamos, And by that wonderful love that he has through what we represent, mandó a su Hijo he sent his son para salvarnos, to save us, para reconciliarnos con Él, to reconcile us with him, para declararnos aceptables de nuevo para Él, to declare us acceptable unto him, para justificarnos to justify us, y para redimirnos, and to redeem us, o sea, para llevarnos al valor original que teníamos, meaning to give us back the original value that we had, para que su eterno plan continúe funcionando. for his eternal plan to continue working. Y nosotros recibimos todo eso por gracia. And we receive all of that through grace. No pagamos ni nada. We don't pay anything. No tuvimos que hacer nada. We didn't have to do anything. Nada más apropiarnos de eso por medio de la fe. All we had to do was just appropriate onto that through faith. Dígame si estas no son buenas noticias. Tell me if this isn't good news. Maravillosas, ¿verdad? Wonderful news, right? Así que ahí les queda ese glosario de palabras. So I'm going to leave you that glossary of words. Entonces vamos a continuar con la lectura esta semana We're going to keep going with the reading this week. y la próxima semana vamos a ver en detenimiento ya lo que dice el libro de Efesios. And next week, we're going to slowly see what the book of Ephesians actually says. Pero para poder comprender el contenido general, es importante que comprendamos estas palabras. But to be able to understand the full meaning, it's important that we understand what these words mean. Así que espero que les haya servido. So I hope that this helps. De repente valdrá la pena volver a leer los capítulos 1, 2 y 3. You maybe go to reread chapters 1, 2, and 3, Y de repente vamos a ver cosas que no habíamos visto antes. and we may get to notice some things that we hadn't seen. Gracias. Nos vemos. Que pasen buena noche. Thank you. We'll see you.